Vamos a dar comienzo a lo que constituye la segunda y última conferencia, última sesión de esta jornada, en la que, como ya os anticipé en la presentación, y bueno, aquellos que tenéis o el privilegio o el horror de tener que sufrirme como profesora de fiscal, lo vamos a dejar ahí, pues ya os comenté que el segundo ponente, que es la persona que tengo sentada a mi izquierda, Ángel Sánchez Sánchez, que es catedrático de Economía Aplicada, especialista en temas de fiscalidad, y os he dicho que, a mi modo de ver, uno de los mejores especialistas que tenemos en nuestro país sobre estos temas, pues se va a encargar de impartir la ponencia que va orientada a profundizar en cómo los retos que nos supone la integración europea no van a tener solo repercusión en el ámbito de los gastos, como hemos visto, que si os acordáis, el ponente anterior ya nos anticipó, bueno, no solo una cuestión de gastos, que ¿dónde están los recursos? Bueno, pues precisamente eso de los recursos, de los ingresos y de los ingresos impositivos en concreto es de lo que nos va a ilustrar, sobre lo que nos va a ilustrar nuestro segundo ponente, un compañero y amigo que no es la primera vez que está en esta universidad y a quien le tengo que agradecer la disponibilidad para venirse de Alicante, dejando sus tareas docentes, a participar con nosotros en esta jornada. Y bueno, yo sé que lo hace gustoso, así lo ha dicho, en parte pues por esta relación de amistad que llevamos, pero sobre todo no perdáis de vista que vosotros sois la causa por la que todos, él, el anterior ponente, mis compañeros, yo misma, estamos aquí. Así que prestadle atención, disfrutad, veréis, como ya os anticipé, que es muy didáctico en su planteamiento y espero que después podáis contribuir a enriquecer esta presentación con el debate y las preguntas que se os planteen. Sin más, le cedo la palabra al protagonista, que es Ángel Sánchez. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Gabriela. Vengo gustosamente, no, muy gustosamente a Albacete, una vez más. No lo ha dicho ella. A mí cuando me preguntan de dónde eres, siempre digo, yo nací en Alicante, pero soy manchego y soy de Albacete, porque toda mi familia es de esta tierra. Y yo me siento, sinceramente, honrado de que mi sangre sea 100% manchega. Voy a hablar, muchísimas gracias por la invitación también para estar aquí. Voy a hablar de la armonización fiscal en la Unión Europea, el estado actual de la cuestión, y lo voy a hacer de forma, como ya os ha anticipado la profesora Lagos, de forma muy didáctica. Por encima de todo soy profesor y me gusta intentar enseñar. Ha puesto el umbral muy alto y ha generado una expectativa muy elevada. Espero aproximarme a ella. Y primera cuestión de tipo didáctico. Aunque está previsto que yo intervenga y que luego haya un turno de palabra y de debate, intervenid cuando queráis, sobre la marcha. Si tenéis cualquier duda o cualquier comentario que hacer, hacedlo. Sea el que sea, no tengáis ningún reparo en interrumpirme y en intervenir en cualquier momento. Cuando hablamos, vamos allá, cuando hablamos de armonización fiscal, evidentemente, pues nos referimos o nos podemos referir a la armonización en el ámbito de la imposición directa y en el de la imposición indirecta. En la imposición directa, cómo no, hablar de armonización fiscal en la Unión Europea es hablar del impuesto sobre sociedades. La tributación de las personas naturales, de las personas físicas, queda al margen de momento de cualquier proceso armonizador. Hablar de armonización en la imposición indirecta es sobre todo hablar del IVA. También tenemos los impuestos especiales de fabricación, pero especialmente en el IVA. Mi idea es centrarme, dedicar la mayor parte de la exposición a la primera parte, a la armonización de la imposición directa. Traigo también 4 o 5 diapositivas relacionadas con la imposición indirecta. Si nos quedan tiempo y sobre todo si nos quedan ganas, las vemos. Luego me lo decís. Si no, cerramos y nos vamos a comer. ¿De acuerdo? Bueno, comencemos por tanto con la armonización en la imposición directa, en el impuesto sobre sociedades. Ahora mismo, en el ámbito de la Unión Europea, el foco de interés está en la tributación de las empresas transnacionales, de los grupos empresariales que ejercen actividad económica en más de un territorio. Esto es lo que más interés y preocupación despierta en la Comisión Europea, en la tributación de este tipo de empresas.
actividad transnacional desarrollada en otros países, tanto a nivel de establecimientos permanentes o sucursales como a través de sociedades filiales. Ahí tenéis un primer gráfico en el que planteamos un esquema típico societario con una sociedad matriz o sociedad dominante que actúa no solamente en un Estado 1, sino que desarrolla actividad económica en otros estados. Lo puede hacer bien abriendo simplemente una sucursal en ese otro estado, con lo cual es ella jurídicamente a la que actúa en ese territorio, o bien creando o adquiriendo sociedades con personalidad jurídica independiente, distinta, que son dominadas mercantilmente por la sociedad matriz. No sé qué he hecho. Sí, perdón, error mío, porque está aquí y debo volver pinchando aquí, ¿vale? Es la primera vez que proyecto esta presentación. ¿Cuál es el problema fundamental al que se encuentran o al que se enfrentan estas empresas transnacionales? Pues que tienen que actuar en, teóricamente, un mercado único con 28 impuestos sobre sociedades distintos, uno por cada Estado miembro, con legislaciones diferentes, tanto en cuanto a la determinación de la base imponible del impuesto, como en el tipo de gravamen y las deducciones de la cuota, y sobre todo tienen que relacionarse con 28 administraciones tributarias distintas. De este problema fundamental derivan una serie de inconvenientes. Primero, e inmediato, el elevado coste de cumplimiento para las empresas. Coste administrativo, de conocer, aplicar y relacionarse con 28 administraciones diferentes. También se enfrentan en ocasiones a problemas de doble imposición, tanto jurídica como económica, que ahora comentaré. Algunos de estos puntos ahora los desarrollaré a continuación. Tienen dificultades para compensar pérdidas transfronterizas, también lo veremos ahora. Sociedades que en un estado obtienen beneficios, en otro obtienen pérdidas, no pueden compensar las pérdidas de un territorio con los beneficios de otro. Estos tres primeros puntos, de alguna manera, afectan a la propia empresa, al propio grupo empresarial. Pero hay otros problemas que afectan a las administraciones públicas, lo que viene conociéndose como planificación fiscal agresiva. Los grupos empresariales a veces aprovechan precisamente esta situación, esta diferenciación de legislaciones entre estados y falta de comunicación en las administraciones para desarrollar estrategias tendentes a pagar menos impuestos. En principio dentro de la legalidad, no hablamos tanto de fraude fiscal, sino de elusión fiscal. Nos encontramos con las prácticas de desvíos artificiales de beneficios hacia territorios de escasa o baja tributación, también con prácticas artificiales para desviar pérdidas hacia estados con beneficios para poderlas compensar. Vamos a verlos uno a uno. Problema de la doble imposición. Una sociedad situada en un estado que desarrolla actividad en otro a través de una sucursal, es evidente que en el estado en el que la sucursal obtiene un beneficio, paga un impuesto. Normalmente, al ser una sucursal perteneciente jurídicamente a una sociedad no residente, el impuesto que va a pagar es el impuesto sobre la renta de los no residentes, que sabéis es equivalente al impuesto sobre sociedades. Aquí en España, al final, los establecimientos permanentes de las sociedades no residentes, bueno, pues tributan por este impuesto, pero hay luego una remisión casi en bloque a la determinación del gravamen en el impuesto sobre sociedades. A su vez, el beneficio que obtiene la sucursal no deja de ser un ingreso, una renta para la casa matriz, de manera que esta va a tener que volver a pagar por esa misma renta en su estado de residencia, en este caso ya sí el impuesto sobre sociedades. Este es un supuesto típico de doble imposición. ¿Qué sucede si en lugar de desarrollar la actividad a través de una sucursal lo hace a través de una sociedad filial? Pues aquí la cosa puede ser peor, porque la sociedad filial de entrada por el beneficio obtenido, si quiere repatriarlo a la sociedad matriz, tendrá que repartir un dividendo, de forma que esa sociedad matriz va a cobrar jurídicamente el dividendo en su estado de residencia, pero también estará percibiendo un dividendo en el estado de la fuente, en el estado de destino. Comienza a actuar el sistema impositivo, la filial tendrá que pagar un impuesto sobre sociedades, se tendrá que pagar un dividendo allí también, un impuesto por el dividendo que se cobra y otro impuesto en el estado de residencia. Estos dos últimos los paga la propia sociedad matriz. Es decir, la central, por el dividendo que cobra en el Estado 2, paga un impuesto sobre sociedades y luego, al recibir el impuesto en origen,
debería volver a pagar. Este es un planteamiento teórico. Esta primera doble imposición es lo que se conoce como doble imposición jurídica, en la medida en que los dos impuestos los paga la misma entidad jurídica, mientras que el otro da lugar a una doble imposición económica, en tanto en cuanto estamos hablando de que el beneficio original que se genera en sede de la sociedad filial puede llegar a pagar 3 impuestos distintos. ¿Qué ocurre con el problema de la compensación de pérdidas? Voy a hacer una pequeña introducción. Vamos a pensar, todo esto ya veréis por qué lo estoy planteando para cuando lleguemos a lo que es estrictamente la armonización. Vamos a pensar en un grupo societario que desarrolla actividad en un país. O sea, ahora estamos en el ámbito de un único Estado miembro y que trabaja a través de una filial, que controla en un 100%. De manera que la filial obtiene pérdidas y la matriz obtiene beneficios. Al trabajar dentro de un mismo territorio, la inmensa mayoría, por no decir todas las legislaciones de los Estados miembros, permiten a ese grupo tributar en régimen de consolidación fiscal. ¿Qué supone la consolidación? Varias cosas, pero una de ellas, posiblemente la más importante, que se trata al grupo como un único sujeto pasivo. No sé si han estudiado consolidación fiscal, muy poco. Como un único contribuyente. La consolidación se basa en el principio de unidad económica del grupo. Esto conlleva que el grupo tributa por una sola base imponible consolidada, en la que se aunan, se suman las bases imponibles, los beneficios que obtienen todos los miembros del grupo. De manera que si uno tiene pérdidas y el otro tiene beneficios, se compensan directamente. Luego, aquel problema que anunciábamos en el ámbito comunitario de las empresas que obtienen beneficios en un sitio y pérdidas en otra y que no los pueden compensar, a nivel interior ese problema no se da. Debo advertir que algunos países, por ejemplo Italia, sí que tienen un sistema de consolidación transfronteriza. Sí que permiten consolidar a grupos transnacionales. Pero es una excepción, no es lo habitual. Lo habitual es que si esa misma situación se desarrolla en 2 Estados miembros distintos, si las pérdidas se generan en un Estado y los beneficios en otro, bueno, pues la sociedad filial, esas pérdidas las podrá compensar con beneficios futuros, ahí están, en un cajón, y podrá, por tanto, aprovecharse fiscalmente de ellas siempre que obtenga beneficios, que no tiene por qué ser así, mientras que la sociedad matriz lo que va a hacer es tributar en su estado de residencia por el beneficio que haya generado. Es decir, no cabe aquí, en principio, la consolidación transfronteriza. ¿Qué hacen entonces los grupos societarios para intentar evadir esta situación en el caso de la compensación de pérdidas? Pues desviar artificialmente las rentas, en este caso las pérdidas, de un Estado a otro. Vamos a ponerle números al ejemplo, al esquema anterior. Vamos a suponer, en concreto, que la sociedad filial tiene una pérdida de 20, podemos pensar de 20 millones de euros, un Estado, mientras que la casa matriz tiene una ganancia, un beneficio de 100. Es relativamente fácil, en principio, llevarme las pérdidas de un territorio a otro. Por ejemplo, puedo hacerlo con un servicio ficticio. Vamos a fingir, entre comillas, que la sociedad filial le presta un servicio de consultoría o le cobra un canon o un royalty a su sociedad matriz. Pensemos en un servicio de consultoría o asesoría, que puede ser un servicio inexistente o puede ser un servicio que existe, pero al que yo le inflo el precio, le incremento artificialmente el precio. Para la sociedad filial, el servicio que le va a facturar a la matriz va a suponer un ingreso, mientras que para la sociedad matriz supondrá un gasto. Inmediatamente yo el resultado de origen de la filial lo reduzco a 0 y reduzco el beneficio de la sociedad matriz en el importe de la pérdida procedente de la filial. Esto es lo que se conoce, me imagino que habréis estudiado, como precios de transferencia. Estoy utilizando el precio de las operaciones para transferir el beneficio de un Estado a otro, de una sociedad a otra. Otra práctica de planificación fiscal agresiva que realizan los grupos empresariales para trasladar beneficios de unos territorios a otros. Pensemos ahora en un caso como el que hay en la pantalla, un grupo con una sociedad dominante y 2 sociedades filiales. Una de ellas obtiene un beneficio en su territorio de residencia sometido al 25%. Por ejemplo, España, tenemos un tipo de gravamen del 25%. Mientras que la otra sociedad, que obtiene un beneficio de 100, tributa en ese estado a un 12,5%. Por ejemplo, Irlanda.
que es el tipo de gravamen mínimo que está cogido es profesor, o Luxemburgo, que anda más o menos por ahí. ¿Cómo o qué incentivo tengo ante esta situación? Pues lo mismo que antes. Voy a llevarme los beneficios de España a Irlanda, para que en lugar de tributar al 25%, tributen al 12,5%. Aquí ahora, en lugar de un servicio ficticio, voy a plantear otro mecanismo, otra práctica habitual, que es lo que se conoce como la subcapitalización. Vamos a hacer, por ejemplo, que la sociedad filial 1 le preste dinero, 400 millones de euros al 5%, a la sociedad filial 2. Dinero que realmente no necesita, porque es una sociedad en principio capitalizada, financieramente solvente, pero se le hace el préstamo. Hay que tener en cuenta que estamos dentro del grupo. Luego, lo mismo me da que el dinero esté en la sociedad filial 1 que en la sociedad filial 2. Al final, ¿de quién es el dinero? Del grupo. Luego, ese préstamo, mercantilmente, financieramente, no me genera ningún problema. Eso sí, si la sociedad 2 recibe el préstamo, tendrá que pagar intereses. El 5% de 400 son 20. Y ya veis la jugada donde está. Esos intereses son gasto para la sociedad que los paga, ingreso para la que los cobra. Automáticamente, una vez más, reduzco el beneficio en aquel estado, lo incremento en este, de manera que aquellos 20 que estaban en principio tributando al 25 pasan a tributar al 12,5%. Esto es lo que antes decía, se define o se conoce como subcapitalización. ¿Qué sociedad estamos subcapitalizando? La que recibe el préstamo, que está recibiendo un dinero sin necesitarlo. En el patrimonio, en los fondos propios de esta sociedad, el peso relativo del capital, al recibir 400 millones de euros, cae, picado. Ahí está la técnica de subcapitalización. ¿Qué herramientas se utilizan actualmente por los Estados miembros para combatir estos problemas? Estas dobles imposiciones, estas tácticas de traslación territorial de las bases imponibles. Pues me imagino que más o menos las habréis visto. Por un lado, los convenios de doble imposición internacional, para evitar la doble imposición. El problema de los convenios de doble imposición, que funcionan más o menos, pero no del todo bien. Primero, que son instrumentos bilaterales, no multilaterales. Es decir, España tiene que firmar con cada Estado su propio convenio de doble imposición. No están unificados o no están homogeneizados. De manera que hay discordancias entre convenios. Estas discordancias a veces las utilizan las empresas para empezar a triangular operaciones de un convenio a otro para al final conseguir que la renta acabe por no tributar. Es decir, pasar de una situación de doble imposición a una situación de desimposición. Y empiezan así a aparecer las famosas sociedades pantalla en territorios como Holanda, Luxemburgo, etcétera, etcétera, etcétera. También tienen otro problema, es que los convenios se firman, cuando se firman, en los años 60, los años 70, muchos de ellos, pero no se actualizan. Y se trabaja con conceptos jurídicos que no sirven para la realidad económica actual, sobre todo el concepto de establecimiento permanente. Otra herramienta que se utiliza es la normativa sobre precios de transferencia. Mire usted, si las sociedades manipulan los precios para llevarse las rentas de un estado a otro, vamos a hacer que fiscalmente las operaciones, se quiera o no, se valoren a mercado. Valorando las operaciones a precio de mercado, se acabó. Esto tampoco es sencillo, porque no es fácil la valoración, se genera muchísimo conflicto, son procesos que suelen afectar a más de un Estado, porque claro, valorar una operación a mercado entre dos sociedades de territorios diferentes supone que las dos administraciones se van a ver afectadas por la valoración, y esto pues en ocasiones pues, no es fácil de resolver, ¿eh? Las dos tienden a tirar a traerse el beneficio a su propio territorio, como es lógico. Otra herramienta es la limitación de la deducción de los gastos financieros, que se impuso aquí en España hace unos años y que ahora está vigente. Sabéis que los gastos financieros fiscalmente se pueden deducir hasta el 30% de la base imponible del impuesto. ¿Y por qué esa limitación? Pues precisamente para evitar las tácticas de subcapitalización, evitar que se utilicen los intereses para llevar rentas de un territorio a otro. La limitación de gastos por servicios que proceden de sociedades residentes en paraísos fiscales, también esta medida la tenemos en nuestra legislación nacional. Si una sociedad española recibe un servicio de una sociedad residente en un paraíso fiscal, para poder deducir ese gasto tendrá que probar la realidad económica del servicio que recibe, con lo cual invertimos la carga de la prueba en el propio contribuyente, o bien los acuerdos de intercambio de información entre Estados que funcionan relativamente bien y, por tanto, relativamente mal, ¿eh? El intercambio de información entre Estados no siempre es el más adecuado.
y vamos, no hay que correr mucho, porque ahora está todavía en los medios de comunicación el famoso caso de los papeles de Panamá, que a las 2 semanas Francia volvió a incluir en su listado de paraísos fiscales a Panamá, de la que había sacado años atrás porque se había firmado un convenio de intercambio de información. La realidad prueba que esa información no parece fluir lo suficientemente bien, y ya no es el problema con Panamá, sino que ya evidentemente se generan suspicacias y desconfianzas con todos los territorios de este tipo. Bueno, estas son las herramientas que hay, que no funcionan todo lo bien que necesitamos para afrontar los problemas que hemos enunciado. Ante esta situación, en el 2011, la Comisión Europea propone una herramienta alternativa, conocido como proyecto BICIS, o Base Imponible Consolidada Común en el Impuesto sobre Sociedades, que lo que va a hacer o va a intentar hacer, como ahora veremos, es atacar esos problemas que hemos enunciado. Los elementos esenciales de este proyecto de directiva, esto es un proyecto de directiva del 2011 que todavía no se ha aprobado, luego comentaré en qué situación está este proyecto. Bueno, los elementos esenciales los voy a enumerar y después los desarrollaré uno a uno. Primero, armonizar la base imponible en la Unión Europea, de manera que exista una norma, una directiva, que obligue a los Estados a calcular la base imponible del impuesto de forma homogénea en todo el territorio comunitario. En segundo lugar, para los grupos transnacionales, ir a un sistema de consolidación, base imponible consolidada. Es decir, el grupo, con independencia de dónde ejerce la actividad, va a tributar como un único contribuyente, con una misma base imponible. Esa base imponible, a su vez, se va a repartir entre los Estados miembros, de manera que cada Estado participe en la base, en el resultado, para recaudar su propio impuesto. Luego lo veremos, cómo se hace esto. Por último, sobre la base imponible que le toca a cada Estado aplicará el tributo. Empecemos por el primer elemento, la armonización de la base imponible. Primer elemento o cuestión clave, solo se armoniza la base imponible, no se armonizan los tipos de gravamen. Esto es importante, criticado por algunos estados, criticado por muchos autores de la doctrina, porque dicen, mire usted, si realmente quiere que haya armonización fiscal, no solo hay que armonizar la base, hay que armonizar el tipo. Tengo un compañero y buen amigo, Emilio Cencerrado, profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Alicante, que ha escrito bastante sobre esto y que es un crítico de esta propuesta, precisamente por no fijar la armonización del tipo, al menos que se haga como en el IVA. En el IVA hay un tipo mínimo, el 15%. Todos los estados no pueden bajar de ese tipo mínimo. Por encima lo que quieran, pero por debajo no. ¿Por qué? Porque si no establecemos alguna limitación en los tipos de gravamen, corremos el riesgo de que los estados compitan a la baja y al final el impuesto sobre sociedades acabe desapareciendo. Segunda cuestión importante, se armoniza parcialmente el ámbito subjetivo de aplicación. Lo que tiene el proyecto son un anexo en el que se dice qué tipo de entidades jurídicas se van a someter a esta armonización en cada estado. La armonización es parcial en la medida en que la base mercantil también es distinta, es decir, el derecho mercantil no es igual en toda la comunidad y por tanto partimos de una realidad jurídica diferenciada. Tercer elemento importante, es un régimen opcional, es decir, la directiva prevé que las empresas o los grupos empresariales se acojan voluntariamente a este régimen. Si no lo hacen, seguirán tributando de acuerdo a su normativa nacional, lo que conlleva que van a sobrevivir simultáneamente la normativa nacional y la normativa armonizada. Este es otro elemento muy criticado de la directiva, al que luego volveré. Y por último, como es razonable, hay que tener en cuenta que la directiva va a tener como ámbito de aplicación territorial exclusivamente a la Unión Europea, dado que no podemos ir más allá de las fronteras comunitarias, no tenemos potestad ni autoridad legal más allá de esas fronteras. No era el último es este. Ahora sí, último elemento, la base imponible se desvincula de las normas contables. Esto también es importante. En España, habéis estudiado el impuesto sobre sociedades, la base imponible se calcula a partir del resultado contable, del beneficio contable. Sobre ese beneficio aplica una serie de ajustes, positivos y negativos, para llegar a la base. Incluso hay una remisión en bloque. Y todo aquello que no regule la ley del impuesto sobre sociedades se aplicará en el ámbito tributario de acuerdo a su regulación mercantil.
Plan General Contable o cualquier otra norma de esta naturaleza. En el proyecto de directiva BICIS no es así. En el proyecto de directiva se plantea lo siguiente, y es calcular la base imponible al margen de la contabilidad directamente por diferencia entre ingresos y gastos. Vosotros sois jóvenes, yo también, pero vosotros más. Este sistema de cálculo de la base imponible es el que se aprueba en nuestro país con la primera ley del impuesto sobre sociedades de la democracia, que es del 78, y que dura hasta el 95. Con la ley 43/1995 se altera el sistema y se muta al actual, en el que la base imponible parte del resultado contable. Bueno, pues la directiva comunitaria vuelve hacia atrás. En mi opinión, porque no se acaba de fiar de las regulaciones mercantiles y contables que puedan existir en los propios Estados miembros. Porque no existe, aunque hay unas normas internacionales de contabilidad, no son de obligado cumplimiento. Por tanto, no todos los Estados tienen una misma norma contable. Luego, si yo quiero armonizar la base imponible en todos los Estados y quiero continuar con el sistema como el español, tendría previamente que armonizar la normativa mercantil contable, con lo cual el problema se incrementa. Nos olvidamos de la contabilidad y vamos a esto. Diferencia entre ingresos, menos ingresos exentos, menos gastos deducibles y menos amortizaciones. Rápidamente, alguna breve pincelada sobre estos componentes. ¿Qué ingresos se consideran exentos? Fundamentalmente los dividendos y las plusvalías de acciones o rentas de las sucursales. Con esto se intenta evitar la doble imposición. Ya lo tenemos en nuestro país en la norma nacional. Se da un listado de gastos deducibles, fundamentalmente lo que son gastos de explotación, todos los gastos de I+D. Desde aquí se abre la mano porque lo dice expresamente la exposición de motivos del proyecto de directiva. Se quiere incentivar la I+D, por lo tanto, cualquier gasto que provenga de este tipo de actividad va a ser fiscalmente deducible. También se va a permitir la deducción de los gastos financieros en la medida en que estén afectos a la actividad. Se permite también deducir las donaciones a entidades benéficas con un límite del 0,5% de los ingresos, bueno, y otras medidas en las que no voy a entrar. En cuanto a las amortizaciones, el problema fundamental son los plazos de amortización. Sabéis también que una de las herramientas que tiene el legislador para incentivar fiscalmente una sociedad es precisamente actuar sobre la amortización a través de amortizaciones aceleradas o libertades de amortización. Es decir, no tanto reducir el tipo de gravamen, que supone un ahorro fiscal inmediato, sino permitir acelerar la amortización, lo que conlleva retrasar el pago del impuesto. Bueno, pues la directiva quiere evitar esto y, por tanto, establece una tabla de periodos de amortización estándar en función del tipo de activos. Edificios, 40 años, inmovilizados materiales a largo plazo, 15, los que tengan menos de 15, sistema de amortización degresiva, 25% sobre el valor neto, y para los intangibles, o bien durante el periodo en el que se pueden explotar legalmente, o si no lo hay, durante 15 años. Y además se da una lista de gastos no deducibles. No se permite deducir el dividendo para el que lo paga, es decir, para el que lo cobra el dividendo está exento, para el que lo paga no es gasto deducible. Los gastos de representación se permiten deducir en un 50%. Sabéis también aquí que con la ley 27/2014 se introdujo una novedad, que es permitir deducir los gastos de representación, pero con un límite, creo recordar, no sé si es el 1 o el 5% de la facturación, del volumen de facturación. Aquí se ha optado por dejar deducir la mitad de los gastos de representación. Una cosa curiosa, expresamente se dice que no son deducibles los sobornos. A mí me llamó la atención, pero ahí, con lo cual se están reconociendo que existen. No son deducibles las multas y sanciones, y también hay otras partidas que no son fiscalmente deducibles. Esto en cuanto a la armonización de la base imponible. Segundo elemento clave del proyecto, la consolidación. Lo primero, es decir, si queremos tratar al grupo empresarial como un único contribuyente, lo primero que hay que determinar es el perímetro de consolidación, es decir, la configuración del grupo, es decir, qué sociedades van a entrar dentro del grupo. Por un lado, aquí tampoco me voy a detener mucho, es una idea intuitiva, inmediata, va a ser grupo empresarial el que está configurado por una sociedad dominante, una sociedad matriz, todas las sucursales que pertenecen a esa sociedad matriz, todas las filiales que cuelgan de la sociedad matriz. ¿Cuándo se es filial? Cuando hay una participación de al menos el 75% de la propiedad, también del 50% de los derechos de voto, pero para mí más relevante la participación en la propiedad, 75% en la propiedad. Es exactamente el mismo criterio que utilizamos en la normativa fiscal española para delimitar el grupo fiscal, es idéntica. Pero también cabe la existencia de lo que yo llamo grupos descabezados. Pensad en una sociedad cabecera que resida en
Estados Unidos, y que tenga filiales en distintos estados comunitarios. Bueno, aunque la cabecera no resida en la Unión Europea, las filiales residentes sí que pueden configurar un grupo y también ser tratadas como un único contribuyente a efecto del impuesto sobre sociedades. ¿Cómo funciona la consolidación? Vuelvo a los dibujitos. Vamos a ese grupo que antes también proyectábamos. 3 estados miembros. Los 3 son territorios comunitarios con una sociedad matriz y 2 sociedades filiales. Se trata simplemente de permitir que ese grupo consolide. La consolidación supone, en primer lugar, que no lo he dicho antes, las operaciones intragrupo se eliminan. Esto es consustancial al régimen de consolidación. Si yo trato al grupo como un único contribuyente, como una única persona, todo lo que pase dentro del grupo es como si no existiera. Las únicas operaciones que yo voy a tener en cuenta son las que hace el grupo frente a terceros, las ventas a terceros o las compras a terceros. Una compra entre una sociedad, una compra-venta entre una sociedad de grupo y otra sociedad de grupo, simplemente la obvio, la elimino. ¿Con esto qué consigo? Evito la traslación de beneficios y de pérdidas. Estas tácticas que veíamos antes de servicios ficticios, de préstamos entre empresas, ¿os acordáis? Dado que son internas al grupo y se eliminan, desaparecen. Otro elemento básico de la consolidación, este sí que lo hemos visto, es ir a una base imponible única, que es lo que se conoce como base imponible consolidada, que es la base imponible del grupo. Yo sumo, después de eliminar esas operaciones intragrupo, sumo la base imponible de la matriz más la base imponible de la filial 1 más la base imponible de la filial 2. ¿Qué consigo con esto? Primero, evito la doble imposición, porque esa base imponible va a tributar como una única base imponible, como un único beneficio. Y además también, y esta es una cuestión crucial, voy a permitir que los grupos compensen las pérdidas transfronterizamente. Es decir, que si por ejemplo la filial 1 está obteniendo pérdidas, esas pérdidas se suman con los beneficios de las otras 2 entidades. De manera que el grupo va a poder aprovechar esas pérdidas. Dicho de otra manera, el grupo no va a tener que esperar a que la filial que ha obtenido las pérdidas obtenga beneficios en el futuro para poder compensarlas. No se va a tener que esperar, ya la va a poder compensar con los beneficios del resto del grupo. ¿De acuerdo? ¿Qué se hace con la base imponible consolidada? Ahora vamos a analizar esto desde el punto de vista de la administración pública o de las administraciones territoriales. Lo que pretende la directiva es, mire, ahí está el beneficio consolidado del grupo, ahora se lo reparten entre ustedes, entre los 3 territorios en los que la empresa ha desarrollado la actividad. ¿Y cómo debería repartirse? Pues lo ideal o el objetivo es que el reparto se haga en función de dónde se haya realizado la actividad económica. De manera que, por ejemplo, si ese grupo de 3 sociedades ha desarrollado la mitad de su actividad económica en el Estado 1, pues que el Estado 1 se quede con la mitad de esa base imponible y que esa mitad tribute solamente en el Estado 1. ¿Cómo se realiza el reparto? Ahora después lo veremos. Antes de ello, el reparto se va a combinar con un sistema de ventanilla única. Es decir, vamos por partes. La base imponible se reparte entre los 3 estados, ya veremos cómo. De manera que al Estado 1 le toca su cuota aparte. Esa CP es cuota aparte, que es la terminología que utiliza la directiva. En el ejemplo numérico que yo ponía, si la mitad de la actividad se desarrolla en el Estado 1, pues la cuota aparte del Estado 1 será la mitad de la base imponible total. El Estado 1 le aplica su tipo de gravamen y se genera el impuesto sobre sociedades del Estado 1. Lo mismo en el 2 y en el 3. Eso sí, esos 3 impuestos, la sociedad matriz los va a pagar directamente a la hacienda de su territorio, del Estado 1. Es decir, no se van a ingresar cada impuesto en cada Estado, sino que el grupo, a través de su matriz, se relacionará exclusivamente con la hacienda de su territorio. Esta ingresará los 3 impuestos. ¿Y qué hará a continuación la hacienda del Estado 1? ¿Qué hará con el impuesto 2 y con el impuesto 3? Los transferirá al territorio correspondiente. Es decir, que actuará la hacienda como meramente recaudadora. Lo recauda todo, se queda su parte y las otras 2 partes, a cada uno lo suyo. ¿Cómo se reparte la base imponible entre los 3 territorios? Y este es el elemento que más conflicto ha generado en el proyecto de directiva y el que la tiene bloqueada. Los estados no acaban de ponerse de acuerdo en cómo repartir la base imponible entre los territorios o estados miembros. La propuesta de directiva
plantea el siguiente mecanismo. Yo antes de eso os preguntaría, ¿cómo lo haríais vosotros? ¿A alguien se le ocurre cómo repartir la base imponible entre los territorios? ¿Cómo lo haríais? Os diré una cosa, perdonad, en España, ahora te doy la palabra, en España esto ya se hace, porque luego se me olvidará, con los territorios forales. Y tenemos un sistema de reparto, luego lo comentaré. A ver, ¿alguien había dicho algo por ahí? En función del resultado que obtenga cada filial. Bueno, es un criterio. Lo que ocurre es que tú puedes tener actividades económicas que en fase de fabricación generen muy poco resultado y en fase comercial mucho resultado. Con lo cual, si lo haces en función del resultado y el resultado no es proporcional a las fases de fabricación o distribución, puede ser que eso no refleje realmente el nivel de actividad económica del grupo en cada estado. Pero es un criterio. De hecho, es el que se sigue ahora, porque cada estado graba el beneficio que se genera en su territorio. ¿Había alguna mano más por ahí? Yo creo que hay uno más inmediato. Podría ser, en función del valor añadido que se genere. Este yo creo que sería el criterio óptimo. El inconveniente que tiene ese criterio, a mi modo de ver, es cómo determinar ese valor añadido de forma coordinada por todos los Estados miembros, es decir, de forma que todos los Estados miembros estén de acuerdo con ello. Otro criterio, el más inmediato no lo habéis visto, que es el que se utiliza aquí. ¿Por partes iguales? ¿Equitativo te refieres un tercio para cada uno? Pero imagínate que realmente el 90% de la actividad esté en un estado y el otro día se reparta 5-5. Hombre, esa es la más, digamos, menos conflictiva. Mira, por partes iguales, ¿no? ¿Cómo se dice? A chapas, ¿no? Cada uno su cuota. ¿A alguien se le ocurre algo más? Bueno, lo que va a hacer la propuesta directiva es utilizar 3 variables. En realidad son 4, pero bueno, 3. Un polinomio de 3 elementos. 3 elementos que en última instancia intentan correlacionar la actividad económica con el territorio. Primero, el nivel de ventas. O sea, un tercio de la base se va a repartir en función de dónde se venda. ¿Me seguís? Si ese grupo del dibujo, imaginaos que todas las ventas, es un grupo que fabrica coches y todos los coches los vende en Francia. Bueno, pues eso significaría que un tercio del beneficio del grupo iría todo él a Francia. Si las ventas se repartieran 50% Francia, 50% Alemania, pues de ese tercio la mitad iría a Francia, la mitad a Alemania. De alguna manera, las ventas son un indicativo bastante aproximado de dónde se desarrolla la actividad comercial. Tiene problemas, porque esto se puede manipular. Porque el criterio que se utiliza es, bueno, ¿y dónde se hacen las ventas? Si yo fabrico zapatos en Alicante, de donde vengo, tierra conocida por la fabricación de zapatos, y los vendo en Francia, yo lo podría hacer de 2 maneras. Monto una sucursal en Francia y desde esa sucursal vendo los zapatos, o contrato a un agente comercial al que le envío los zapatos y él se encarga de distribuirlos, de venderlos. Si tuviera una sucursal, las ventas, según la directiva, se asignarían a Francia. Pero si no tengo sucursal y utilizo un agente comercial, las ventas se asignarían a España. Con lo cual, como al final la distribución va a hacer que pague más o menos, yo puedo manipular este parámetro para llevarme el beneficio a aquel territorio que tenga un tipo de gravamen más bajo. Otro tercio de la base se va a repartir en función de dónde estén los activos, los inmovilizados. Este es más difícil de manipular, porque los inmovilizados están donde están. Y un tercer factor es la mano de obra. La mano de obra medida de 2 formas. Es decir, ese tercio a su vez se va a repartir, la mitad de él en función de dónde están los empleados, número de empleados. Si en España tengo la 4ª parte de los empleados, pues el 25% de este factor vendrá aquí a España. El otro elemento será el volumen del salario, el pago de las nóminas, que no tiene por qué coincidir. Yo puedo tener trabajadores en Francia y en España. En España tengo al personal directivo que cobra más. En Francia el personal de base que cobra menos. Igual tengo el mismo número de empleados en un sitio o en otro, pero los de aquí cobran más. El segundo elemento va a traer vía salario más asignación al territorio español. Y ya acabo con el proyecto BICIS.
todo esto que hemos visto tiene efectos en operaciones dentro de territorio comunitario. ¿Qué ocurre con aquellos grupos que además de trabajar con territorio comunitario, trabajan con territorios no comunitarios? Tienen clientes, tienen filiales, tienen sucursales, tienen filiales en territorio no comunitario, que para estos vamos a seguir aplicando las mismas normas antielusión que ahora tenemos. Vamos a seguir aplicando las políticas de precios de transferencia, vamos a seguir vigilando de dónde viene el dividendo. Si los dividendos vienen de territorios de bajo o nula tributación, no los voy a declarar exentos. Voy a también controlar las operaciones con las llamadas sociedades o empresas asociadas y otra serie de medidas que son básicamente las que veíamos al principio. ¿En qué situación está el proyecto de directiva? Bueno, pues ese proyecto se presentó en el 2011. El proyecto se presenta y el Parlamento Europeo la tiene que aprobar. No se aprueba. En el 2015, en junio del 2015, la Comisión presenta una comunicación al Parlamento y al Consejo Europeo que viene a titular Sistema de imposición societario justo y eficiente. Ese paquete de medidas, entre otras, pretende relanzar el proyecto BICIS. Oiga, eso está ahí en letargo, los Estados no se ponen de acuerdo para su aprobación, ¿qué podemos hacer para darle un empujón? Bueno, pues básicamente plantea, en lo que se refiere a la propuesta o al proyecto BICIS, plantea dos elementos clave. Primero, que el régimen de armonización deje de ser voluntario para pasar a ser obligatorio. Esto de que convivan al mismo tiempo normativas nacionales y normativas armonizadas, aplicación obligatoria para todo el mundo. Y segundo, aplicarlo en dos fases. Primera fase, armonizamos la base imponible, pero nos olvidamos de la consolidación. Una vez todos los Estados hayan adaptado a su normativa, a su ordenamiento interno, la armonización de la base imponible, entonces ya abordamos la consolidación. A ver si al hacerlo poco a poco cuesta menos. A ver si, quitando la consolidación, convenzo a los Estados para armonizar la base y una vez esté la base armonizada, me cuesta menos convencerlos para consolidar. Se prevé presentar el proyecto de reforma este año, en el 2016. Poco después de que la Comisión plantee ese paquete, en octubre del 2015, la OCDE presenta el llamado proyecto BEPS, que comentaré rápidamente. A ver, este proyecto no se sale de la manga, se lleva meses elaborando, todo el mundo está en el proceso de elaboración y lo que se hace en octubre del 2015 es que se finaliza el proyecto y se presenta oficialmente. Ese proyecto tiene como finalidad recomendar, en esencia, recomendar a los Estados herramientas que pueden utilizar para evitar la planificación fiscal agresiva por parte de los grupos societarios. Y hay 15 líneas de actuación. No las voy a ni siquiera leer todas, pero hay líneas como, por ejemplo, abordar la tributación de la economía digital, del comercio electrónico, limitar la deducción de los gastos financieros, que esto ya lo hacemos nosotros, reelaborar, repensarse la política de precios de transferencia, desarrollar nuevos mecanismos de intercambio de información entre los Estados. Hay que releerse y modificar los convenios de doble imposición, sobre todo en lo que tiene que ver con el establecimiento permanente, por lo que yo he dicho de la venta de los zapatos. Porque con los convenios de doble imposición, que todos beben del modelo convenio de la OCDE, lo que se hace es, si una sociedad desarrolla actividad en un Estado a través de un establecimiento permanente, el beneficio de ese establecimiento permanente tributa en ese Estado. Pero si vende sin el establecimiento permanente, no tributa. Entonces, lo que están haciendo algunas empresas para no tributar en esos territorios es, eliminan el establecimiento permanente, lo dan de baja, firman un acuerdo comercial con un intermediario, hacen lo mismo a través del intermediario y ya no tienen que tributar en ese Estado de destino. En enero del 2016, es decir, 3 meses después o 4 del paquete BEPS, parece que la Comisión reacciona y pone en marcha, lanza un paquete de medidas para la lucha contra el fraude fiscal en el ámbito de la Unión Europea. Ese paquete se compone de 4 documentos, 2 propuestas de directiva, una que tiene que ver con la lucha contra la elusión fiscal, lo que se conoce como Directiva Antievasión Fiscal. Estos son proyectos de directiva. Otra que tiene que ver con el intercambio de información entre los Estados miembros, unas recomendaciones en materia de convenios de doble imposición y una comunicación sobre una estrategia exterior, es decir, que todos los Estados miembros tiendan a
seguir una línea homogénea en las relaciones con territorios terceros, sobre todo en los convenios de doble imposición. Bueno, lo que hace ese paquete en esencia es adaptar algunas o buena parte de las propuestas BEPS de la OCDE al territorio de la Unión Europea. Limitación de deducción de intereses, los llamados impuestos de salida, no voy a entrar en ellos, las llamadas cláusulas switch over, que es la de vigilar las rentas que vienen desde territorios de baja o nula tributación, una cláusula general antiabuso, esta es interesante, porque esta cláusula lo que viene a decir es que si un Estado miembro observa que hay una operación mercantil artificiosa, una operación mercantil que en esencia lo único que busca es un ahorro fiscal, sin más, lo que en derecho financiero o en derecho en general llamamos simulación o fraude de ley, bueno, pues que se pueda eliminar, se pueda atacar jurídicamente ese negocio artificial. También medidas de transparencia fiscal internacional para luchar contra las sociedades pantalla, es decir, este tipo de sociedades que se montan en un paraíso fiscal y que empiezan a cobrar dividendos, intereses, cánones de las filiales situadas en territorios comunitarios con el objeto de trasladar rentas y evitar la tributación. Y los llamados mecanismos híbridos en los que tampoco voy a entrar. Esto sería, en resumen, cuál es la situación. Como veis, ese paquete de medidas de enero del 2016 de la Comisión, ahí está, ese paquete no habla del proyecto BICIS. O sea, el proyecto BICIS, el de armonización de la base imponible consolidada común, sigue en letargo, sigue siendo objeto de negociación. Hay muchos especialistas en la materia de que dudan de que salga adelante. La armonización de la base, más factible. Ir al sistema de consolidación es más complicado. Ya veremos en qué acabamos. ¿Cuál es la estrategia de momento de la Comisión? Bueno, dado que no podemos conseguir que se armonice el impuesto sobre sociedades, vamos a articular, a proponer medidas, herramientas para que los Estados, de forma individual, luchen contra la elusión fiscal. Y lo hagan de forma más o menos coordinada. Esa es la intención, además, así se dice expresamente, del paquete del 2016. Y con esto he visto todo lo que tiene que ver con la armonización de la imposición directa. Traigo ahí algo de la imposición indirecta. Y ahora es cuando llega el momento que os decía de si tenéis ganas y os apetece de que veamos algo de la imposición indirecta o no. También es bastante entretenido, es bastante animado. Lo que tú digas, Gabriela, o abrimos un turno de debate. Yo creo que no podéis dejarle que se vaya de aquí sin que os hable algo de imposición indirecta, vamos, me parece a mí. Sobre todo teniendo en cuenta que por cuestiones de planificación de nuestros programas, pues lo que podemos ver de fiscalidad indirecta es apenas nada. Así que aunque sean 10, que son 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, sí. Vamos, yo lo ataría ahí a la silla. A los 10 minutos levantáis la mano y corto donde esté. Aunque sea para explicaros cómo funciona el IVA, que creo que no lo habéis estudiado, ¿verdad? Lo acabas de decir. Bueno, imposición indirecta. El impuesto por excelencia que grava el consumo en la Unión Europea es el IVA, ¿verdad? Grava el consumo general de bienes y servicios. Ahora mismo Europa se enfrenta a 3 o 4 grandes problemas con respecto al IVA. Primero, el fraude fiscal en el comercio intracomunitario. Ahora lo explicaré. Segundo, el mismo problema que con el impuesto sobre sociedades. Las empresas que trabajan en toda la Unión Europea se tienen que enfrentar a 28 administraciones tributarias distintas. Esto genera costes de cumplimiento elevados. Excesiva complejidad en la tributación del comercio electrónico. Este es un problema concreto de un sector que va a más, evidentemente. Y luego hay otra cuestión también puntual que tiene que ver con el comercio electrónico, o más que con el comercio electrónico, con la venta a distancia, que es la situación de desventaja competitiva que tienen los grupos europeos frente a los grupos no europeos, a los proveedores no europeos, y que viene provocado por una cuestión muy puntual. Y es que cuando una empresa no comunitaria envía un paquete, un producto de escaso valor, desde, por ejemplo, China, a un Estado miembro, si eso es un bien de escaso valor, eso entra en la comunidad sin IVA. Porque se puede acoger una exención a la importación para ese tipo de productos. Mientras que si ese mismo producto es originario de la Unión Europea, se le va a aplicar el IVA sí o sí. Esto no tiene sentido, pero es así.
Y hay otro problema añadido. Un bien de escaso valor, creo recordar, es un bien que vale menos de 20 euros. No hay muchos, desgraciadamente, hoy en día, que uno pueda comprar por Internet que valgan menos de 20 euros. El problema es el fraude. El problema son los productos que vienen de China, como el teléfono móvil, que uno ha comprado por Internet, que viene en un paquete y llega a la aduana, y dentro hay un albarán que pone que vale 12 euros, cuando realmente hemos pagado 70, 80 o 200 euros. Esto, controlarlo, cuando llegan miles, por no decir millones de paquetes al año en toda la Unión Europea, tiene un coste administrativo enorme. Por lo tanto, hay otra vez una vía de fraude cada vez más importante. ¿Cómo funciona el IVA? Voy a explicarlo con un ejemplo, como lo hago yo en clase con mis estudiantes. Vamos a pensar en la producción, fabricación y venta de un producto. Lo primero para fabricar un producto, lo primero que necesito, ¿qué es? Por ejemplo, para fabricar una mesa de madera, ¿qué es lo primero que necesito? Madera, la materia prima. Pues vamos a tener aquí a un operador, a un empresario que se encarga de ir al monte y cortar la madera. Esa madera se la va a vender al fabricante, que es el que va a fabricar la mesa. El fabricante le va a vender la mesa al comerciante de la mesa y el comerciante se la va a vender al consumidor final. Voy a establecer una hipótesis de partida que no afecta en lo esencial al mecanismo. La madera no tiene precio de compra. Si uno va al monte y la coge, no le paga a nadie. Cuando el árbol se repobla, vuelve a ir y lo vuelve a cortar. Se vende la madera por 100 y se le aplica el IVA. Para simplificar, voy a suponer, no es verdad, que la madera tributa al 10%, para que se vean más fácilmente los números. Luego el maderero, junto con el precio, le va a cobrar al fabricante el IVA. ¿Y qué va a hacer con ese IVA que le repercute al fabricante? Ingresarlo en Hacienda. Él no tiene IVA soportado porque la madera no le ha costado dinero. Luego ingresa directamente lo que le ha repercutido a su cliente. ¿Qué ocurre con el fabricante? Por un lado, el fabricante tiene que soportar el IVA que le ha repercutido el maderero, que es de 10. Luego él fabrica la mesa, vamos a suponer que la fabrica y la vende por 300. Me da igual el precio que pongáis, 300. Y cobra el IVA de 300. El 10% de 300 son 30. Luego él tiene el IVA que le ha cobrado a su cliente, que son 30, y el IVA que le ha pagado a su proveedor, que son 10. Va a ingresar en Hacienda la diferencia, que son 20. ¿Qué valor ha añadido él en el proceso? Cuando entra la madera, ¿qué valor tiene? 100. Cuando sale convertida en mesa, ¿qué valor tiene? 300. ¿Cuánto ha añadido a él? 200. ¿Cuál es el 10% de 200? ¿Veis por qué impuesto sobre valor añadido? Porque se ingresa en cada eslabón el impuesto correspondiente al valor que se añade. Vamos a suponer ahora que el comerciante trabaja con el mismo margen. Compra la mesa por 300 y la vende por 500. Soporta un IVA de 30, repercute un IVA de 50. Ingresa 20. ¿A qué precio llega la mesa al contribuyente final, al consumidor final? 550. ¿Qué IVA está pagando el consumidor final? 50. ¿Qué IVA se ha ingresado en Hacienda? 50. ¿El IVA genera un coste para el empresario? Es neutro para el empresario. ¿Él a qué se limita? A cobrarlo, a pagarlo y a ingresarlo. Es un mero recaudador. ¿Tiene sentido que sea así? ¿Qué es lo que grava el IVA? El consumo. ¿Quién consume realmente la mesa? El consumidor final. Luego, ¿quién está soportando el IVA? Cuando el producto llega al consumidor, como yo suelo decir, el consumidor lo paga y se lo come. Si eres empresario, lo pagas y luego Hacienda te lo devuelve. Porque podría suceder en un eslabón intermedio que yo comprara el producto pero no lo pudiera vender. Tuviera IVA soportado pero no IVA repercutido. No pasa nada. La diferencia sería negativa y Hacienda me devolvería el IVA. Está claro hasta ahí, ¿no? ¿Qué ocurre en el comercio intracomunitario? Vamos a suponer que el comerciante está en un estado miembro distinto. El maderero y el fabricante están en el estado azul oscuro, que se me ha olvidado ponerle nombre, y el comerciante minorista y el consumidor están en el estado azul claro. Si el IVA grava el consumo final, ¿dónde debería ingresarse el IVA del consumo de la mesa? ¿Dónde se está consumiendo? Allí, a la derecha. Luego el IVA se tendría que ingresar a la derecha. ¿Cómo se está haciendo eso ahora mismo? Pues el IVA empieza a actuar como hemos visto, pero cuando llega el salto, cuando pasa el producto de un estado a otro, lo que se hace es que el fabricante deja de repercutir el IVA. El IVA se bloquea, se desactiva. La mercancía sale del circuito de IVA. Sale, imaginemos que esto sea España y aquello sea Francia. La mercancía sale de España sin el IVA.
Eso sí, al fabricante se le devuelve el IVA que él ha soportado. Es decir, el IVA, aquí está el puntero, aquí está, fijaos, estos 10 que están aquí, en Hacienda los han ingresado al maderero. ¿Y él a quién se los ha repercutido? Al fabricante. Es decir, el fabricante los ha pagado. Ahora Hacienda se los devuelve. Con lo cual, ¿qué ingreso neto se queda en Hacienda por esa mesa? Nada, cero. Lógico, porque la mesa no se va a consumir en España. ¿Y qué ocurre en destino? Pues que en destino el comerciante compra la mesa sin IVA. Y luego, cuando él se la vende al consumidor final, le vuelve a aplicar el IVA. Se reactiva el IVA. Es decir, el sistema empieza a funcionar, pero en medio, ¿qué ha pasado? Que se ha cortado. Y ahí está el problema, porque la mercancía, al salir del circuito del IVA, se descontrola. Y el problema está porque no hay control aduanero. La mercancía va de España a Francia sin ningún control físico. Primer problema. Yo digo que envío los zapatos o la mesa a Francia, le quito el IVA, pero la mesa se queda aquí. Se acaba consumiendo en España sin pagar el IVA. Esta es la principal bolsa de fraude de IVA intracomunitario. Mercancías a las que yo le quito el IVA porque declaro que van a otro Estado miembro, pero que se quedan en el Estado de origen. Y otro fraude habitual es que el comerciante compra sin IVA, repercute el IVA al consumidor y en lugar de ingresárselo, se lo queda. Cuando la Hacienda de destino reacciona porque aquel no le está ingresando IVA y va a inspeccionarlo, han pasado 1 año, 2, 3, este ha echado el cerrojo y ha desaparecido con el IVA. Cosa que no sucede si la cadena del IVA está actuando, porque a nivel interior el comerciante tiene que pagar el IVA al proveedor, porque si no le paga el proveedor no le vende la mesa. ¿Vale? Bueno, pues en teoría el IVA tiene que acabar aquí. Es decir, cuando se reactiva el IVA, se ingresa. ¿Qué sistema se está utilizando ahora mismo para evitar el fraude aquí en este eslabón de la cadena? Al fabricante se le obliga a informar a la Hacienda española que ha vendido la mesa a un cliente francés. La Hacienda española esa información se la traslada a la Hacienda francesa. Al mismo tiempo, el comerciante tiene que declarar que ha hecho la compra a su Hacienda y la Hacienda francesa le transfiere la información a la Hacienda española. Esto se hace a través de una base de datos que se llama BIES, automatizadamente. Claro, ¿cómo puedo salvar yo este mecanismo de control? El fabricante y el comerciante se ponen de acuerdo, uno no declara la venta, el otro no declara la compra, o aquel declara la compra cuando la mercancía realmente no la ha recibido, y se acabó. Así de sencillo. Bueno, pues hace 22 días, el 7 de abril, casi que no me ha dado tiempo a leérmelo, me lo he leído por encima, la Comisión plantea un plan de acción sobre el IVA hacia un territorio único de aplicación del IVA de la Unión Europea. Este plan de acción con el IVA plantea una medida fundamental a medio plazo, que es lograr lo que se llama un territorio único europeo de aplicación del IVA. Ahora os diré cómo entiendo yo esto, porque no está claro. O yo no me da tiempo a leérmelo con la suficiente calma para tenerlo claro. Y plantea además una serie de medidas a corto y medio plazo. Mayor cooperación entre las administraciones tributarias, simplificar el régimen tributario del comercio electrónico, eliminar la exención a la importación de los pequeños envíos. ¿Os acordáis lo que os decía? Que esta exención generaba competencia, pérdida de competencia para los grupos europeos. Bueno, pues la Comisión ya plantea que eso se elimine. Lo importante para mí es la medida fundamental que es el territorio único europeo. Volvamos al esquema, lo explico y acabamos. A ver, casi, que voy a ir a los 10 minutos. Es tan sencillo como lo siguiente. Voy a poner otro elemento en el ejemplo. Vamos a suponer que el tipo de gravamen en España es del 10% para ese producto, pero en Francia, cuando llega el producto, en lugar del 10 es del 15%. El mecanismo de IVA va a actuar exactamente igual que en una operación interior. Es decir, que esto de desactivar el mecanismo cuando la mercancía pasa de un estado a otro, se acabó. La mercancía va a salir de España con IVA, pero no con el IVA español. Y así lo entiendo yo, esto es lo que no está claro en el documento que ha presentado la Comisión, yo lo deduzco. No va a aplicar el IVA español, sino que va a aplicar el IVA francés. ¿Me seguís? De manera que el precio de venta de 300 no le aplico el 10%, sino que le aplico el 15%. De ahí que ahí aparezca una cifra en rojo que es de 45.
los distintos empresarios van ingresando el IVA, ahora ya aquí no se ingresan 20 como antes, sino que se ingresan 35. En destino, el comerciante solo va a ingresar el IVA de su valor añadido, que son 30. Eso sí, ¿qué tendrá que hacer la Hacienda española? Transferirle a la Hacienda francesa esos 45. Mirad que aquí se han ingresado 45, 10 en el primer eslabón y 35 en el segundo. Pues esos 45 se trasladan allí. Con lo cual, ¿qué IVA va a acabar en la Hacienda francesa? Los 30 que ingresa el comerciante, más los 45 que vienen de España, en total 75, que es el IVA que paga el consumidor final de la mesa. Este es un sistema de recaudación en origen y tributación en destino, que es distinto al que ya hace tiempo propuso la Comisión. La Comisión hace tiempo propuso un sistema de tributación en origen, es decir, que la mesa saliera de España con el IVA español. Esto se da por perdido, es decir, ese sistema se quita de en medio y se va a un sistema de sí que se recauda en origen, pero aplicando los tipos de gravamen de destino. De manera que al final la Hacienda francesa va a seguir ingresando el IVA al tipo de gravamen francés. ¿Cuál es la principal traba que tiene esta propuesta? Es decir, la causa más importante por la que los Estados miembros son reacios a este sistema. ¿Cuál creéis que es? Que aquí hay 45 unidades que tiene que ingresar la Hacienda francesa, pero que tiene que recaudar la Hacienda española. ¿Se va a fiar la administración francesa de la gestión que haga la Hacienda española? ¿Se fía la Hacienda española de la gestión que haga la Hacienda lituana? ¿Se va a fiar la Hacienda alemana de la gestión que haga la Hacienda de Grecia? Claro, esto tiene que ir acompañado de un sistema de supervisión centralizado, supranacional, que también lo propone la directiva. O sea, más que la directiva, el paquete de medidas que ha presentado la Comisión. Ir hacia un sistema, ellos llaman de auditorías o inspecciones fiscales supranacional. Y ya está. Ahora ya sí que he terminado. Muchísimas gracias por vuestra atención.